La conciencia de unidad no es más que la aprehensión del verdadero territorio sin demarcaciones. Para explicarla no necesitamos trucos ni conjuros ininteligibles, ni jergas místicas, ni miasmas de ocultismo. Si la realidad es efectivamente una condición en que no hay demarcaciones, y para negarlo tendríamos que dar la espalda a la teoría de la relatividad, a las ciencias ecológicas, a la filosofía del organismo y a la sabiduría de Oriente, si la realidad es una condición tal, entonces la conciencia de unidad es el estado natural de la conciencia que reconoce esta realidad. La conciencia de unidad, en una palabra, es la comprensión de lo que no tiene demarcaciones. Aunque parece muy sencillo, es sin embargo sumamente difícil analizar adecuadamente la percepción de lo ilimitado o conciencia de unidad. Ello se debe a que nuestro lenguaje, el medio en el cual debe flotar todo análisis verbal, es un lenguaje hecho de límites. Tal como vivimos, y tal como lo vimos hasta ahora, las palabras y los símbolos, los pensamientos, no son en realidad otra cosa que límites, porque cada vez que pensamos o usamos una palabra o un nombre, estamos creando límites. Si incluso decir que realidad es la aprehensión de lo ilimitado, sigue siendo crear una distinción entre las demarcaciones y lo que no tiene fronteras. Debemos pues tener presente la gran dificultad que implica un lenguaje dualista. ¿Qué realidad es lo que no tiene fronteras? Realidad es lo que no tiene fronteras. Eso es cierto. Siempre que recordemos que la percepción de lo que no tiene fronteras es una percepción directa, inmediata y no verbal, y en modo alguno una mera teoría filosófica. A estas razones se debe que los sabios místicos insistan en que la realidad está más allá de los nombres y las formas, de las palabras y las ideas, de las divisiones y límites. Más allá de todos los límites y demarcaciones está el mundo real del ser tal, del vacío, el Dharmakaya, el Tao, Brahman o divinidad. Y en el mundo del ser tal no hay bien ni mal, santos ni pecadores, nacimiento ni muerte, pues es un mundo donde las demarcaciones no existen. Sobre todo no hay demarcación entre sujeto y objeto, lo que es uno y lo que no es uno, el que ve y lo visto. Insisto sobre este punto, y me detendré en él a lo largo de todo este capítulo, porque de todas las fronteras que construye el hombre, la más fundamental es la que establecemos entre lo que somos y lo que no somos. Es la frontera a la que menos dispuestos estamos a renunciar. Bien, sí, es exactamente, ¿no?, como dice acá el autor. Es muy querida para nosotros esta frontera, porque es la primera que trazamos y nos llevó años de inversión fortificarla, defenderla, para sentirnos seguros y a salvo dentro de ella. Es precisamente la que establece nuestra sensación de ser seres separados, de ser nosotros mismos. Y a medida que envejecemos, llenos de años y de recuerdos, y empezamos a sumirnos en la nada final de la muerte, lo último que soltamos es esta frontera. La demarcación entre lo que somos y lo que no somos es la primera que se traza y la última que se borra. De todas las demarcaciones que establecemos, esta es la primaria. Tan fundamental es la demarcación primaria entre el yo que somos y lo ajeno a ese yo, que de ella dependen todas las otras demarcaciones que establecemos. Mal podemos distinguir límites entre las cosas mientras no nos hayamos distinguido de las cosas. Cada límite que tú creas depende de tu existencia como ser aparte, es decir, de tu demarcación primaria entre lo que eres y lo que no eres. No cabe duda de que todas y cada una de las demarcaciones son obstáculos para la conciencia de unidad. Pero puesto que todas las demás fronteras dependen de esta demarcación primaria, verla como falsa es tanto como ver que toda demarcación es falsa. En cierto sentido es una suerte, pero si hubiéramos de atacar por separado, una por una,
todas nuestras fronteras nos llevaría la vida entera, y quizás varias vidas, disolverlas a todas hasta alcanzar la liberación de los pares de opuestos. Pero si apuntamos a la demarcación primaria, nuestra labor se simplifica enormemente. Es como si nuestras diversas fronteras constituyeran una pirámide invertida, hecha de bloques que descansan todos sobre un único bloque en la punta. Con sacar ese único bloque, el edificio entero se vendría abajo. Perdón. Podemos considerar esta demarcación primaria desde muchos ángulos y aplicarle muchos nombres. Es esa separación irreductible entre yo mismo y lo que no soy yo, el yo que está aquí dentro y los objetos que están ahí fuera. Es la escisión entre sujeto conocente y objeto conocido. En ese espacio hay entre mi organismo, entre mi organismo y el medio. Es la brecha entre el yo que está escuchando esto y lo que se está leyendo. Es el abismo entre la vivencia y el mundo experimentado. Parece pues como si del lado de dentro de la demarcación primaria estuviera el yo, el sujeto, el que piensa, el que siente, el que ve, y que al otro lado existiera lo que no es yo, el mundo de los objetos de fuera, el medio, del que estoy separado y que me es ajeno. En la conciencia de unidad, en la percepción de lo que no tiene fronteras, el sentimiento del yo se expande hasta incluir totalmente todo aquello que en el pasado se creyó ajeno al yo. El propio sentimiento de identidad se desplaza al universo entero, a la totalidad de los mundos, superiores o inferiores, manifiestos o no, sagrados o profanos. Y es evidente que esto no puede suceder mientras se tome erróneamente como real la demarcación primaria que separa el yo del universo. Pero una vez que se entiende el carácter ilusorio de la demarcación primaria, el sentimiento de la propia identidad alcanza al todo. Entonces ya no hay nada fuera de uno mismo y por ende no hay dónde trazar ninguna especie de demarcación. Así, en la medida en que podamos empezar a ver como falsa la demarcación primaria, el sentimiento de la conciencia de unidad no va a estar muy lejos. Con lo dicho, es demasiado fácil llegar a la precipitada conclusión de que todo lo que tenemos que hacer para abrir las puertas a la conciencia de unidad es destruir la demarcación primaria. Esta famosa demarcación primaria. Bien. Pero en realidad la situación es mucho más simple, porque ni siquiera tenemos que tomarnos la molestia de intentar destruir la demarcación primaria. ¿Por qué? Porque la demarcación primaria no existe. Como todas las fronteras, no es más que una ilusión, solo parece que existe. Nosotros fingimos que existe, suponemos que existe, y nos conducimos como si existiera. Pero no es así. Y si ahora partimos en busca de la demarcación primaria, no encontraremos el menor rastro de ella. Porque los fantasmas no hacen sombra. Ahora mismo, mientras escuchamos esto, no hay ninguna verdadera demarcación primaria. De modo que ahora mismo no hay una verdadera barrera que se oponga a la conciencia de unidad. Por eso no saldremos en búsqueda de la demarcación primaria para tratar de destruirla. Eso sería un error grave, o por lo menos una pérdida de tiempo, ya que no podemos destruir aquello que no existe. El intento de destruir la demarcación primaria es como si de pie, en mitad de un espejismo, sacudiéramos furiosamente los brazos con ánimos de disiparlo. Pese a todo lo emocionante que pueda parecer semejante actividad, no deja de ser una actitud totalmente inútil. No se puede erradicar una ilusión, solo se la puede entender y ver que como tal ilusión es falsa. Incluso el intento de destruir la demarcación primaria mediante actividades tan elaboradas como el yoga, la concentración mental, la plegaria, el ritual,
el canto llano o el ayuno, no hace más que suponer que la demarcación primaria es real y en consecuencia equivale a reforzar y perpetuar la ilusión misma que se propone destruir. Como dijo Fenelon, el arzobispo de Cambrai, no hay ilusión más peligrosa que las fantasías mediante las cuales la gente procura evitar la ilusión. En vez de suponer que la demarcación primaria es real y tomar luego las medidas necesarias para eliminarla, vamos a ir primero en busca de la propia demarcación primaria. Si realmente es una ilusión, jamás encontraremos el menor rastro de ella. Quizás entonces entendamos espontáneamente que aquello de lo cual pensábamos que nos impedía la conciencia de unidad, eso nunca existió. Y como veremos, esta misma intuición es ya un inicio de la percepción de lo que no tiene fronteras. ¿Qué significa ir en busca de la demarcación primaria? Significa buscar muy cuidadosamente la sensación de ser un yo separado, un ser aparte que experimenta y siente, y que es diferente de las vivencias y los sentimientos. Lo que sugiero es que si buscamos cuidadosamente ese yo, no lo encontraremos. Y puesto que este sentimiento de ser un yo aislado es el principal obstáculo para la conciencia de unidad, buscarlo y no encontrarlo es, al mismo tiempo, tener un atisbo de la conciencia de unidad como tal. Como dice el gran sabio budista Padma Sambhava, si a quien busca se le busca y no puede ser hallado, con ello se alcanza el objetivo de la búsqueda y también el término de la búsqueda misma. Al comienzo de un experimento así debemos tener muy en claro qué es exactamente lo que significa esta ausencia de yo o ausencia de demarcación primaria. No significa una pérdida de toda sensibilidad, no es un estado de trance, de caos, de torbellino o comportamiento descontrolado. No se trata de que mi mente y mi cuerpo se desintegren en vapor y se fundan con un gran montón o algo extraño que existe en alguna parte. No tiene nada que ver con la regresión esquizofrénica, que no trasciende en modo alguno el límite entre lo que uno es y lo que uno no es, sino que por el contrario lo hace más incierto y confuso. Cuando hablamos de pérdida del yo, lo que queremos decir es que la sensación de ser alguien aislado es una sensación que ha sido mal entendida y mal interpretada. Y lo que nos interesa es desvanecer esta mala interpretación. Todos tenemos esa sensación, ese sentimiento central de ser alguien aislado, separado de la corriente de nuestras vivencias y del mundo que nos rodea. Todos tenemos la sensación de un yo, de uno por una parte y del mundo exterior por otra parte. Pero, si observamos cuidadosamente la sensación del yo interior y del mundo exterior, descubriremos que estas dos sensaciones son realmente uno y el mismo sentimiento. En otras palabras, que lo que ahora siento, que es el mundo objetivo de fuera, es lo mismo que siento como el yo subjetivo de dentro. La escisión entre el que experimenta y el mundo de las experiencias no existe, y por consiguiente no es posible encontrarla. En principio esto puede parecer raro. Estamos tan acostumbrados a creer en las demarcaciones, pues parece evidente que soy el yo que oye los sonidos que se oyen y que tiene las sensaciones que se sienten y ve las cosas que se ven. Pero por otra parte parece extraño que deba describirme en función de las cosas que percibo, como el que oye los sonidos que se oyen, tiene las sensaciones que se sienten y ve las cosas que se ven. ¿Es realmente tan complicada la percepción? ¿Es cierto que participan en ella tres entidades separadas, el que ve, el acto de ver y lo visto? Es indudable que aquí no hay tres entidades separadas. ¿Se da alguna vez el caso de que alguien vea sin el acto de ver o sin algo que se ha visto? ¿O el acto de ver sin alguien que vea y sin algo visto?
El hecho es que quien ve, el acto de ver y lo visto, son todos ellos aspectos de un único proceso, y nunca en ningún caso se encuentra uno de ellos sin los demás. Nuestro problema consiste en que tenemos tres expresiones: quien ve, el acto de ver y lo visto, para una única actividad, la experiencia de ver. Es como si describiéramos una corriente de agua diciendo que la corriente hace correr el agua que corre, lo cual sería del todo redundante e introduciría tres factores donde en realidad no hay más que uno. Sin embargo, hipnotizados como estamos por la palabra mágica de Adán, suponemos que debe haber una entidad aparte, el que ve, y el que mediante algún proceso que llamamos ver, el que llega a conocer otra cosa que es lo visto. Entonces, claro está, suponemos que no somos nada más que quien ve, totalmente divorciados de lo visto. Nuestro mundo, que se nos da de una sola vez, queda entonces escindido por la mitad, con el yo interno que ve enfrentado a través de un abismo a las cosas vistas allá afuera. Pero volvamos al comienzo mismo del proceso de la experiencia, para ver si el que experimenta es realmente tan diferente de lo experimentado. Comencemos con el sentido del oído. Cerremos los ojos y prestemos atención al proceso real de la audición. Noten en todos los sonidos y ruidos que flotan a su alrededor, los pájaros que cantan, los coches que pasan rugiendo, el chirrido de los grillos. Pero a pesar de todo lo que escuchamos, reparemos en que hay algo que no se puede escuchar, por más atención que pongamos en cada ruido o sonido. No podemos oír al oyente. Es decir, que aparte de todo lo que oye, no puede oír a un oyente de todo eso. No puede oír al oyente porque no lo hay. Lo que le han enseñado a llamar oyente no es en realidad más que la propia experiencia de oír, y usted no oye el oír. En realidad no hay más que una corriente de sonidos y ruidos, y esa corriente no se escinde en un sujeto y un objeto. Aquí no hay demarcación alguna. Si deja que la sensación de ser un oyente que tiene metida en la cabeza se disuelva en el oír, podrá descubrir que su yo se funde con todo lo que se oye ahí fuera. Como exclamó un maestro Zen: cuando oí repicar las campanas del templo, de pronto no hubo campanas y no hubo yo, solamente hubo el repicar. Se dice que por la mediación de una vivencia como esta, Avalokitesvara alcanzó la iluminación, pues al prestar atención al proceso de oír, comprendió que no había un ser separado, un oyente, aparte de la corriente misma de audición. Cuando intentamos oír al oyente subjetivo, lo único que encontramos son sonidos objetivos. Y eso significa que uno no oye sonidos, uno es los sonidos. Y eso significa, ¿no?, que el oyente es cada sonido o ruido que se oye. No es una entidad separada que se mantenga aparte, oyéndolo oír. Perdón. Lo mismo es válido para el proceso de ver. Cuando miro cuidadosamente el campo visual, casi parece como si estuviera colgado en el espacio, suspendido en la nada, y sin embargo, consiste en un diseño infinitamente rico de luces, colores y sombras que se entrelazan y toman aquí la forma de una montaña, más allá la nube, un río más abajo. Pero aparte de todas las visiones que puedo ver, hay una cosa más que no puedo, por más que fuerce los ojos, no puedo ver a quien ve este campo visual. Cuanto más trato de ver a quien ve, tanto más empieza a intrigarme su ausencia. Durante años me pareció perfectamente natural suponer que yo era quien veía cosas, pero cuando voy en busca de ese quien ve, no encuentro el menor rastro de él.
Si insisto en verle, lo único que encuentro son las cosas vistas. Esto significa tan solo que yo, el que ve, no veo las cosas, sino más bien que soy idéntico a todas las visiones presentes en este momento. Lo que entendemos por el que ve no es otra cosa que la experiencia total de lo visto. Si miro un árbol, no hay una experiencia que sea el árbol y otra experiencia que sea ver el árbol. No hay más que la experiencia única de ver el árbol. Y yo no veo el ver, tal como no huelo el olor ni saboreo el saborear. Parece que a donde quiera que nos dirijamos en busca de un yo separado de la experiencia, se nos desvanece en la experiencia. Cuando buscamos al que experimenta, no encontramos más que otra experiencia. El sujeto y el objeto siempre resultan ser uno. Como esta es una experiencia bastante agotadora, es probable que el lector se sienta ahora un tanto confundido mientras trata de pensar en todo lo dicho, pero procure ir un poco más allá. Ahora, mientras está pensando en todo esto, ¿puede encontrar también el pensador que lo está pensando? Es decir, ¿hay un pensador que piensa el pensamiento estoy confundido? ¿O hay solamente el pensamiento estoy confundido? Seguramente no hay más que el pensamiento presente, porque si hubiera también un pensador del pensamiento, ¿pensaría uno entonces en el pensador que está pensando el pensamiento? Parece obvio que lo que equivocadamente tomamos por un pensador no es, en realidad, otra cosa que la corriente presente de pensamientos. Así, cuando el pensamiento presente era estoy confundido, el lector no tenía conciencia al mismo tiempo de un pensador que estuviera pensando estoy confundido. No había más que el solo pensamiento presente estoy confundido. Entonces, cuando busco al pensador de ese pensamiento, lo único que encuentro es otro pensamiento presente. Es decir, estoy pensando que estoy confundido. Y en ningún momento encontró un pensador aparte del pensamiento presente, lo cual equivale a decir que los dos son idénticos. Por eso precisamente los sabios nos aconsejan que no intentemos destruir el yo, sino que salgamos simplemente en su busca, pues donde quiera que lo busquemos, lo único que encontramos es su ausencia anterior. Pero incluso si hemos comenzado a entender que no hay un oyente separado, ni uno que ve, ni nadie que saboree o que piense, aún así es probable que sigamos encontrando dentro de nosotros una especie de sentimiento nuclear e irreductible de ser, uno, un yo separado y aislado. Sigue existiendo esa sensación de ser algo aparte del mundo exterior, y el sentimiento visceral de que alguna manera identifico como mi ser interior. Aun cuando no pueda ver, saborear ni oír mi ser, no cabe duda de lo que siento. Ahora bien, ¿puede usted encontrar además del sentimiento al que en este momento llama su ser, o quizás su yo, un sensor que sienta el sentimiento? Si le parece que sí, puede entonces sentir el sensor que está sintiendo el sentimiento. Una vez más, esa sensación nuclear de ser un sensor que tiene sentimientos no es en sí más que otro sentimiento. El sensor no es más que un sentimiento presente, tal como el pensador no es más que un pensamiento presente y el degustador es el gusto que en este momento saborea. Tampoco en este caso hay un sensor aparte, diferente de los sentimientos presentes, ni jamás lo hubo. Empieza, pues, a revelársenos la conclusión ineludible. No hay un yo separado, un uno aparte del mundo. Siempre hemos supuesto que éramos algo aparte de la experiencia, pero tan pronto como salimos efectivamente en busca de ese algo, se desvanece en la experiencia. Como lo escribió Alan Watts, no hay más que la experiencia. No hay nada ni nadie que tenga la experiencia de la experiencia. No se siente el sentimiento, ni se piensa en pensamientos, de la misma manera que no se oye el oír, y no se ve la visión ni se huele el olfato. Me siento espléndidamente significa que está presente un sentimiento así. No significa que haya una cosa que se llama un yo y otra cosa aparte que se llama un sentimiento. De modo que cuando uno la junta,
ese yo siente los sentimientos. No hay más sentimiento que los sentimientos presentes y cualquiera que sea el sentimiento presente es el sentimiento de yo. Nadie ha encontrado jamás un yo, aparte de alguna experiencia presente, ni ninguna experiencia aparte de un yo, lo cual equivale a decir que los dos son la misma cosa. Ahora bien, cuando entendemos que no hay brecha alguna entre uno y sus experiencias, ¿no empieza a ser obvio que no hay brecha alguna entre uno y el mundo que es experimentado? Si uno es sus experiencias, es el mundo así experimentado. No tiene la sensación de un pájaro, sino que es la sensación de un pájaro. No tiene la experiencia de una mesa, es la experiencia de una mesa. No oye el fragor del trueno, es el fragor del trueno. La sensación interior que llamamos uno y la sensación exterior que llamamos el mundo son una y la misma sensación. El sujeto interior y el objeto exterior son dos nombres para un único sentimiento. Y esto no es algo que uno deba sentir, sino lo único que puede sentir. Eso significa que tu estado de conciencia en este instante, tanto si te das cuenta de ello como si no, es conciencia de unidad. Ahora mismo ya eres el cosmos, la totalidad de tu experiencia presente. Tu estado actual es siempre conciencia de unidad porque el yo separado, el uno aparte, que siempre parece ser el principal obstáculo que se le pone, es siempre una ilusión. Y no necesitas destruirlo porque, para empezar, no está ahí, no existe. Lo único que realmente tienes que hacer es buscarlo y no lo encontrarás. Y esa misma imposibilidad de encontrarlo es ya un reconocimiento de la conciencia de unidad. Cada vez que te busques a ti mismo y no te encuentres, recae momentáneamente en tu estado anterior y real de conciencia de unidad. Por más extraño que parezca todo esto, la intuición de que no hay un yo separado ha sido evidente para los místicos y sabios de todos los tiempos, y constituye uno de los puntos centrales de la filosofía perenne. Como ejemplo de esta intuición podrían darse numerosas citas, pero basta con la de las enseñanzas de Buda. Solo existe el sufrimiento, no hay quien sufra. Hechos hay, pero nadie que los haga. Y hay nirvana, pero nadie que lo busque. El camino existe, pero nadie lo recorre. De este sentimiento se dice universalmente que constituye la liberación de todo sufrimiento. Enunciado de manera positiva, cuando se comprende que uno mismo es el todo, no queda fuera de uno nada que pueda infligir sufrimiento. Fuera del universo no hay nada contra lo cual pudiera estrellarse. Enunciado negativamente, este entendimiento es una liberación de todo sufrimiento, porque es una liberación de la idea de que en primer lugar hay un ser, un yo que puede sufrir, como lo dijo Wei Wu Wei. ¿Por qué eres desdichado? Porque el 99,9% de todo lo que piensas y de todo lo que haces es para ti mismo, y no hay uno. Solo las partes sufren, no el todo. Y cuando los místicos caen en la cuenta de ello y lo expresan negativamente, dicen: te liberas del sufrimiento cuando comprendes que la parte es una ilusión, que no hay un ser aparte que sufra. Su enunciación positiva expresa: eres siempre el todo, que no conoce otra cosa que libertad, liberación y esplendor. Comprender el todo es escapar del destino de la parte, porque no es más que sufrimiento, dolor y muerte. El budismo Hinayana subraya la formulación negativa, el hinduismo y el cristianismo la positiva, y el budismo Mahayana parece alcanzar un feliz equilibrio entre ambas. Y sin embargo, todos dan testimonio de la misma intuición. ¿Cuál es la intuición? Ahora digo. Cuando nos damos cuenta de que no hay parte, caemos dentro del todo. Cuando comprendemos que no hay un yo separado,
y eso puede suceder en este mismo momento, comprendemos que nuestra verdadera identidad es siempre la identidad suprema. A la luz omnipresente de la percepción de lo que no tiene fronteras, lo que una vez imaginamos como el yo aislado aquí dentro, resulta ser una y la misma cosa que el cosmos de ahí fuera. Y si algo hay que sea tu verdadero ser, es precisamente eso. Allí donde mires, lo que ves por todas partes es tu rostro original. Tat Vam, así dicen los hindúes. Tú eres eso. Tu verdadero ser es idéntico a la energía fundamental de la cual son manifestación todas las cosas en el universo. A este ser verdadero, las diversas tradiciones místicas y metafísicas le han llamado el Hijo de Dios, Al-Insan Al-Kamil, Adam Kadmon, Ruach Adonai, Nous, Neuma, Purusha, Tata Gata Garba, el hombre universal, el huésped, el Brahman Atman, entre otros nombres. Y visto desde un ángulo ligeramente diferente, en realidad es sinónimo de Dharmadhatu, el vacío, el ser tal y la divinidad. Todas estas palabras no son más que símbolos del mundo real de lo que no tiene fronteras. Ahora bien, es frecuente referirse al ser verdadero valiéndose de algún tipo de apelativo que da a entender que es el núcleo más íntimo del hombre, que es sobre todo subjetivo, íntimo y personal, no objetivo e interior. De manera unánime, los místicos nos dicen que el reino de los cielos está dentro de nosotros, que en la profundidad de nuestra alma hemos de escudriñar hasta que descubramos oculto en nuestro ser más recóndito el verdadero ser. Como solía decir Swami Prabhavananda, ¿quién? ¿Qué crees que eres absoluta, básica, fundamentalmente dentro de ti? Con frecuencia se encontrarán referencias al ser verdadero que lo consideran el testigo interior, el vidente y conocedor absoluto, la propia naturaleza íntima, la subjetividad absoluta y cosas semejantes. Así, Shankara, el maestro del hinduismo Vedanta, dijo: hay una realidad existente por sí misma, que es la base de nuestra conciencia del ego. Esa realidad es el testigo de los tres estados de conciencia: velar, dormir, soñar. Y es distinto de las 5 cubiertas corporales. Esa realidad es el conocedor en todos los estados de conciencia. Se da cuenta de la presencia o ausencia de la mente. Ese es Atman, el ser supremo, el antiguo. O veamos esta cita del maestro Zen Shibi Ama. Dice: la realidad es subjetividad absoluta, que trasciende tanto la subjetividad como la objetividad, y libremente las crea y se vale de ellas. Es subjetividad fundamental. Que jamás puede ser objetivada o conceptualizada, y es completa en sí misma, con la plena significación de la existencia en sí misma. Llamarla por tales nombres es ya un error, un paso hacia la objetivación y la conceptualización. Por eso señaló el maestro Eisai que es por siempre innombrable. La subjetividad absoluta, que jamás puede ser conceptualizada ni objetivada, está libre de las limitaciones del espacio y del tiempo. No está sometida a la vida y a la muerte. Trasciende el sujeto y el objeto. Y por más que viva en un individuo, no está restringida a lo individual. Pero decir que el ser verdadero es el vidente verdadero o el testigo interior o la subjetividad absoluta que hay dentro de cada uno de nosotros parece contradictorio a la luz de lo que hasta ahora hemos dicho de la conciencia de unidad. Porque por una parte hemos visto que el ser verdadero es una percepción omnipresente de lo que carece de fronteras,
en la cual el sujeto y el objeto, el que ve y lo visto, el que tiene la experiencia y lo experimentado, forman un continuo único, mas por otra parte acabamos de describir al ser verdadero como el testigo interior, el conocedor fundamental. Dijimos que es quien ve y no lo visto, que está dentro y no fuera. ¿Cómo vamos a resolver esta contradicción aparente? Debemos reconocer las dificultades con las que se enfrenta el místico cuando intenta describir la experiencia inefable de la conciencia de unidad. La primera y principal es el hecho de que el ser verdadero es una percepción de lo que carece de fronteras, en tanto que todas nuestras palabras e ideas no son más que otra cosa que fronteras. Esto, sin embargo, no es un fallo peculiar de ningún lenguaje, sino que es inherente a todos ellos en virtud de su misma estructura. Un lenguaje solo posee utilidad en la medida en que puede establecer demarcaciones convencionales. Un lenguaje de lo ilimitado no es en absoluto lenguaje, de modo que el místico, que intente hablar lógica y formalmente de la conciencia de unidad, está condenado a parecer paradójico o contradictorio. El problema reside en que no hay ningún lenguaje cuya estructura le permita captar la naturaleza de la conciencia de unidad, de la misma manera que con un tenedor no se puede recoger agua. De manera que el místico debe contentarse con señalar y mostrar un camino por el cual podamos todos tener por nosotros mismos la experiencia de la conciencia de unidad. Es en este sentido, la senda del místico es una vía puramente experiencial. Déjenme un segundito. Bueno, perdón, vino el cartero con el correo. Bueno, entonces el místico no nos pide que creamos nada a ciegas, ni que aceptemos ninguna otra autoridad que la de nuestro propio entendimiento y nuestra propia experiencia. Solo nos pide que realicemos unos experimentos de percepción, que observemos atentamente nuestro estado actual de conciencia y que procuremos ver lo que somos nosotros y lo que es nuestro mundo de la manera más clara posible. No pienses, mira, y nada más. Así decía Wittgenstein. Pero, ¿dónde hay que mirar? La respuesta de los místicos es universal. Mira hacia adentro, muy hacia adentro, pues ahí reside el verdadero ser. Ahora bien, al decir que el verdadero ser está dentro de ti, el místico no lo describe, sino que te lo señala. Te dice en realidad que mires hacia adentro, no porque la respuesta final resida en tu interior y no afuera, sino porque mientras buscas cuidadosa y coherentemente dentro, tarde o temprano encontrarás lo que está fuera. Dicho de otro modo, te darás cuenta de que el interior y el exterior, el sujeto y el objeto, el que ve y lo visto, son una misma cosa.
de manera que espontáneamente caes en tu estado natural. El místico pues empieza por hablar del ser verdadero de una manera que parece contradictoria con todo lo que antes dijimos. Sin embargo, si seguimos su discurso hasta el final, veremos que la conclusión es idéntica. Vamos a empezar por considerar qué puede significar algo como subjetividad absoluta o testigo interior, por lo menos en la forma en que el místico usa estas expresiones. Subjetividad absoluta sería aquello que jamás, en ningún momento, ni en circunstancia alguna, puede ser un objeto particular que pueda ser visto, oído, conocido o percibido. Como al vidente absoluto jamás se le podría ver, como al conocedor absoluto jamás se le podría conocer. Ya Lao Tse se refería a esto así. Como el ojo mira y no llega a vislumbrarlo, se le llama lo evasivo. Como el oído escucha sin poder oírlo, se le llama lo inaudible. Como la mano busca sin poder asirlo, se le llama lo incorpóreo. Perdón. Con el fin de establecer contacto con este ser verdadero, o subjetividad absoluta, la mayoría de los místicos llegan a algo semejante a lo que enuncia Ramana Maharshi. El cuerpo burdo que se compone de los 7 humores, ese no soy. Los 5 órganos sensoriales que aprehenden sus objetos respectivos, ese no soy. Incluso la mente que piensa, no lo soy. Pero entonces, ¿qué podría ser este verdadero ser? No puede ser mi cuerpo, porque puedo sentirlo y conocerlo, y lo que puede ser conocido no es el conocedor absoluto. No pueden ser mis deseos, esperanzas, temores y emociones, porque en alguna medida puede verlos y sentirlos, y lo que puede ser visto no es el vidente absoluto. No puede ser mi mente, mi personalidad, mis pensamientos, porque de todo eso se puede dar testimonio, y aquello de lo cual se puede dar testimonio no es el testigo absoluto. Al mirar con persistencia dentro de mí, en busca del ser verdadero, lo que en realidad hago es empezar a darme cuenta de que es totalmente imposible encontrarlo dentro. Yo solía pensar en mí mismo como en el pequeño sujeto de aquí dentro, que observaba todos los objetos de ahí fuera. Pero el místico me demuestra claramente que en realidad al pequeño sujeto puede vérsele como un objeto. No es mi verdadero ser. Pero aquí, precisamente de acuerdo con el místico, reside nuestro principal problema en la vida y el vivir, pues la mayoría de nosotros imaginamos sentirnos o conocernos o percibirnos, o por lo menos aprehender en algún sentido lo que somos. En este mismo momento tenemos esa sensación, pero el hecho de que pueda ver o saber o sentir lo que soy, en este momento me demuestra que eso que soy no puede ser en modo alguno mi ser real, verdadero. Es un ser falso, un pseudo ser, una ilusión y una trampa. Sin darnos cuenta nos hemos identificado con un complejo de objetos que conocemos o que podemos conocer. Entonces, este complejo de objetos conocibles no puede ser el verdadero conocedor. Nos hemos identificado con nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra personalidad, imaginando que estos objetos constituyen nuestro verdadero ser, y nos pasamos la vida entera procurando defender, proteger y prolongar lo que no es más que una ilusión. Somos las víctimas de un caso epidémico de identidad equivocada. Mientras nuestra identidad suprema aguarda, con silenciosa certidumbre, que la descubramos. El místico solo desea hacer que despertemos para aquel o aquello que verdadera y eternamente somos antes que, o por debajo de, nuestro pseudo ser. Por eso nos pide que dejemos de identificarnos con este falso ser, que nos demos cuenta de que al margen de lo que uno pueda saber, pensar o sentir de sí mismo, eso no es su verdadero ser.
Mente, cuerpo, pensamientos y deseos no constituyen mi verdadero ser, como no lo son los árboles, las estrellas, las nubes y la montaña. Pero con igual acierto puedo dar testimonio de todos ellos en cuanto a objetos. Si procedo de esta manera, me vuelvo transparente para mi ser, mi yo, y caigo en la cuenta de que en cierto sentido lo que soy va más allá de este organismo aislado y limitado por la piel. Cuanto más me adentro en mí mismo, más salgo de mí mismo. Y al proseguir con esta investigación, se produce en la conciencia un curioso viraje de 180 grados, lo que Lankavatara Sutra llama un giro total en la más profunda sede de la conciencia. Cuanto más busco al vidente absoluto, tanto más claramente me doy cuenta de que no puedo encontrarlo como un objeto concreto, por la sencilla razón de que es todos los objetos. No puedo sentirlo porque es todo lo que siento. No puedo tener una experiencia de él porque es todas mis experiencias. Es verdad que cualquier cosa que pueda ver no es el vidente, porque todo lo que veo es el vidente. Cuando me dirijo adentro, en busca de mi verdadero ser, lo único que encuentro es el mundo. Pero ahora ha sucedido algo extraño, pues me doy cuenta de que el verdadero ser de dentro es en realidad el mundo real de afuera y viceversa. El sujeto y el objeto, lo interior y lo exterior, son y han sido siempre uno. No hay demarcación primaria. El mundo es mi cuerpo y el lugar que miro es el lugar desde donde miro. Como el ser verdadero no reside ni dentro ni afuera, porque de hecho el sujeto y el objeto son no duales, el místico puede hablar de la realidad de muchas maneras, pero solo aparentemente contradictorias. Puede decir que en toda la realidad no hay objeto alguno o puede declarar que la realidad no contiene ningún sujeto. También puede negar tanto la existencia del sujeto como del objeto, o hablar de una subjetividad absoluta que trasciende tanto al sujeto relativo como al objeto relativo. Todas estas expresiones son simplemente diversas maneras de decir que el mundo interior y el mundo exterior no son más que dos nombres diferentes para el estado único y omnipresente de percepción de lo ilimitado. Quizá ahora resulte obvio que, perdón, pese a las complejas formulaciones teóricas que suelen tejerse en torno a la filosofía perenne, la esencia del mensaje místico es llana, simple y directa. Bien, hemos visto que el descubrimiento del mundo real, de lo que carece de fronteras, es conciencia de unidad. No se trata de que en la conciencia de unidad uno esté mirando el territorio real sin demarcaciones, sino más bien de que la conciencia de unidad es ese territorio. Según el decir general, la realidad es percepción de lo que no tiene fronteras, exactamente lo mismo que nuestro verdadero ser. Según Erwin Schrödinger, el fundador de la mecánica cuántica, puedes arrojarte de bruces al suelo, extendido sobre la madre tierra, con la segura convicción de que eres uno con ella y ella contigo. Estás tan firmemente establecido y eres tan invulnerable como ella. Es más, eres 1000 veces más firme e invulnerable. Tan seguro como que ha de devorarte mañana es que de nuevo ha de darte a la luz, a una nueva vida de puna y sufrimiento. Y no simplemente algún día, ahora, hoy, día tras día, te está pariendo, no una, sino miles de veces. Así como día tras día te devora más de 1000 veces. Pues no hay en todo tiempo, eternamente, otra cosa más que la hora uno, y el mismo ahora, el presente es la única cosa que no tiene fin. Bellísimo, ¿no es cierto? Bien. En la próxima vamos a hablar sobre los momentos.